Hola, mi nombre es David Steven Hernández Reyes y voy a presentar el acta final de cálculo diferencial. Entonces, para eso hice una pequeña presentación. Vamos a empezar. Acá tenemos el índice de lo que va a ser la presentación. Vamos a explicar una pequeña definición de la regla de la cadena, un ejemplo de la regla de la cadena, gráfica en GeoGebra del ejemplo de la regla de la cadena, definición de regla implícita, ejemplo de la regla implícita, gráfica en GeoGebra del ejemplo de la regla implícita y aplicación de cálculo diferencial en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, vamos a ver el pequeño resumen de lo que es la regla de la cadena. Es una fórmula que sirve para derivar funciones compuestas. La regla de la cadena establece que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior evaluada en la función interior por la derivada de la función interior. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo lo hice en Word y saqué el pantallazo y lo pegué acá en la presentación para poder poner los símbolos y que todo quedara organizadito. Entonces voy a empezar a explicar paso a paso. Acá tenemos una función f de x igual a 6x a la 5 menos 8x a la 4 más x, todo esto elevado al cubo. Entonces vamos a empezar a hacer la regla de la cadena. F derivada de x igual a 3, que es el exponente. El primer paso que debemos hacer, bajar el exponente y a ese exponente le restamos 1. Esto queda igualito, entonces queda 6x elevado a la 5 menos 8x elevado a la 4 más x elevado al cuadrado, ya que se le restó 1 al exponente al bajarlo acá. Entonces esto es multiplicado por la función de lo de adentro. Entonces vamos a sacar la función, la derivada de lo de adentro. Entonces 6 por 5 nos da 30x, se le resta 1 al exponente, queda elevado a la 4, menos 8 por 4 nos da 32x, se le resta 1 al exponente, nos da el cubo, más 1, ya que la derivada de x es 1. Entonces el siguiente paso es multiplicar el exponente que se bajó por la derivada de lo de adentro. Entonces f derivada de x igual, esto queda igualito, 6x elevado a la 5 menos 8x elevado a la 4 más x elevado al cuadrado. Por 3 por 30 nos da 90x a la 4 menos 3 por 32, 96x elevado al cubo más 3 por 1, 3 y hasta ahí llegaría el ejemplo de la regla de la cadena. Entonces aquí tenemos acá la función con la que se empezó la regla de la cadena y acá el resultado de la regla de la cadena y acá nos muestra en GeoGebra cuál es su gráfica. El siguiente paso es la regla implícita. Acá tenemos una pequeña definición. Es una técnica que nos permite encontrar la derivada de una función que no está expresada explícitamente en términos de una variable independiente. Es decir, cuando tenemos una ecuación donde las variables están mezcladas y no podemos despejar fácilmente una función de otra. Entonces acá tenemos un ejemplo de la regla de la cadena. Igual lo hice en Word y saqué el pantallazo y lo pegué en la presentación. Entonces, como nos decía anteriormente, la explicación es donde las variables están mezcladas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una variable de x y una variable de y. Entonces, esto es lo que nos explica que tenemos unas variables mezcladas. Entonces, lo que debemos hacer es derivar esta función. Entonces, empezamos 6 por 2, 12. X, como se le resta 1 al exponente, queda la x solita, más como el 5 es una constante, recordemos que las constantes al derivarlas nos da 0, entonces le quitamos el más y queda solo el 12x igual a 3 por 3, 9, y al cubo se le resta 1, por lo tanto nos da y al cuadrado. Siempre que tengamos una función y o f de x, siempre tendremos que poner y derivada o f derivada de x, o también se puede poner derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, como el 7 es una constante, nos da 0. Entonces, lo que nos dice la regla implícita es que tendremos que despejar la y derivada. Entonces, para eso dejamos 12x igual y el 9y al cuadrado lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces nos quedaría 12x dividido en 9y al cuadrado igual a y derivada.
o también nos puede quedar de esta manera: 12x dividido en 9y al cuadrado igual a derivada de y con respecto a x. Entonces acá tenemos en GeoGebra el ejemplo, acá tenemos la función y acá tenemos la respuesta y acá tenemos la gráfica. Por último paso, vamos a ver la aplicación de cálculo diferencial en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para esto puse 3 ejemplos de análisis de algoritmos. Primer ejemplo es la complejidad computacional, evaluar la eficiencia de un algoritmo en función de tamaño de la entrada. Segundo ejemplo es optimización de código, identificar cuellos de botella y mejorar el rendimiento del software. Tercer ejemplo, diseño de estructura de datos, seleccionar las estructuras de datos más adecuadas para una tarea específica. Entonces la aplicación de cálculo diferencial nos sirve para estos ejemplos que acabo de nombrar y muchos más ejemplos en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias por su atención.